Shalom, hermanos, bienvenidos a una clase más de la casa del Padre, el templo. Ya la última clase de esta primera temporada de estudios sobre la casa de nuestro Rey, de nuestro Abba. Y hoy vamos a continuar, vamos a seguir descubriendo y hoy nos vamos a enfocar en un tema bastante importante y bastante interesante, que es ver el templo en las cartas del primer siglo, en las cartas apostólicas, en los escritos del primer siglo, o como hemos conocido como el Nuevo Testamento. Hoy vamos a estudiar, indagar un poquito más sobre el vocabulario del templo en las cartas apostólicas y vamos a ir descubriendo y qué información nos puede brindar, ya que ahora que ya tenemos una base, un fundamento sobre cómo funciona el templo, cómo era el servicio en el templo, la estructura, la geografía y topografía del templo. Ahora, con ese conocimiento que tenemos, vamos a poder comprender escritos del primer siglo. Ya en nuestro caminar por este recorrido virtual que hemos hecho, gracias al Eterno, a través de la aplicación de Second Temp, que está disponible para Android y iPhone, que tenemos la gran bendición de poder disponer y tener acceso a ese recurso para poder con nuestros propios ojos caminar, andar por el templo y descubrirlo y aprender a cómo movernos dentro de la casa de nuestro Rey. Durante ese recorrido hemos visto algunos textos del Nuevo Testamento, de los escritos del primer siglo, que estaban relacionados directamente con el templo. Por ejemplo, cuando vimos cuando Yeshua estuvo en el templo, en qué lugar geográfico estuvo cuando él pronunció las palabras que el templo sería destruido y reconstruido al tercer día. También fuimos viendo otros textos, como por ejemplo en Hechos, cuando Pablo fue acusado falsamente de cruzar un gentil. Entonces, vemos que el templo en el Nuevo Testamento está muy presente, sino que al no estar nosotros expuestos a esta información, era información que no le poníamos atención. Es más, leíamos y como también teníamos un preconcepto de que el templo no era para nosotros, no deberíamos estudiarlo, era información que no teníamos a disposición. Hoy, gracias al Eterno y a la bendición de tener maestros como Rico Cortés, como la hermana Lisa, como la pastora Nereida, que nos han ido de alguna forma inculcando el fundamento de estudiar el templo, empezamos a ver que hay una relación con el templo, el Nuevo Testamento, que si no estudiamos el templo, malentendíamos algunos versículos bíblicos, como vimos al principio, por ejemplo, cuando decíamos nosotros que somos el templo del Espíritu Santo, pero ni idea cómo funcionaba ese templo. Bueno, hoy vamos aprendiendo y tenemos esa conciencia hoy en día de la importancia de estudiar el templo. Entonces hoy vamos a enfocarnos en esta última clase de esta primera temporada de estudios sobre el templo, en analizar algunos textos del Nuevo Testamento. Nos vamos a enfocar principalmente en un texto que quizás muchas veces lo hemos leído, lo hemos pasado por encima. Otros hermanos que, bueno, ya han hecho el curso del templo, quizás eso será un repaso. Para muchos que es por primera vez que vamos a escuchar o van a escuchar esta información, espero que sea de gran bendición y vamos a analizar juntos el libro de Lucas capítulo 1. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 1. Lo que sí, mis hermanos, los invito a que tengan sus Biblias en mano, porque vamos a ir de un lado a otro y necesitamos poner toda nuestra atención para poder entender qué información nos da Lucas ahora que tenemos el conocimiento del tema. ¿Por qué? Porque este capítulo quizás es uno de los que menos cuidado le poníamos, lo leíamos, pasábamos por encima. Habla del nacimiento de Juan, punto. Pero wow, nos puede dar tanta información y nos puede dar tanta luz a las escrituras y darnos una información muy importante que la vamos a descubrir hoy. Por eso yo quiero invitarlos que vamos al libro de Lucas capítulo 1 y vamos a comenzar a leer. Vamos al PowerPoint. Vamos al libro de Lucas, Zacarías y el templo. Así se llama la clase. Vamos a leer de capítulo 1 de Lucas, del versículo 5 al
13 vamos a leer. Vamos a leer esos versículos para tener un contexto, para ir analizando y desmenuzando cada versículo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una información muy importante y algo que es bastante relevante para nosotros hoy en día como creyentes en el Mesías Yeshua o Jesús, como lo hemos conocido. Vamos a leer capítulo 1, versículo 5. Empieza así, dice: Hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas de Adonai. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Adonai, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrendar el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar de incienso. Y se turbó Zacarías al verlo y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y lo llamarás su nombre Juan. Vamos a dejar hasta ahí y vamos a analizar estos versículos. ¿Por qué? Porque en estos 8 o 9 versículos, nos da información muy importante. Nos está dando la ubicación de tiempo. Cuando dice en el versículo 5, hubo en los días de Herodes, tenemos que preguntarnos, ¿de qué Herodes? Y está hablando de Herodes el Grande. O sea, esto es antes mucho antes del Mesías. Entonces ya nos podemos ubicar, ya cuando estamos hablando de Herodes el Grande, en un contexto de tiempo. Y aparte nos está nombrando sobre un sacerdote llamado Zacarías y su esposa, que era descendiente de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Algo muy particular que aclara aquí en el versículo 6. Miren lo que dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea que ellos estaban guardando los mandamientos. Y miren cómo los veía el Señor. Los veía como justos. O sea que ellos, al ser, digamos, parte del sacerdocio, eran ritualmente puros, pero principalmente moralmente puros. Acuérdense de eso y los invito a que repasen esa clase de pureza moral y pureza ritual que estuvimos unas semanas atrás, que la repasen porque es muy importante. Y miren que esto está sucediendo en el primer siglo. Está escrito en el Nuevo Testamento de que qué es lo que los hacía justo a Aarón y a Elizabeth. No era el ser sacerdotes, sino que ellos caminaban y ellos eran irreprensibles. O sea, no había tacha sobre ellos de que guardaban los mandamientos y las ordenanzas de Adonai. O sea, ellos guardaban la Torá. Ellos vivían su vida de acuerdo a la Torá, por lo cual eso nos indica que ellos eran moralmente puros. Pero nos vamos a detener, vamos a seguir en el versículo 7. Vamos a ver en el versículo 7 que nos dice lo siguiente: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos. Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahora déjenme preguntarles, ¿cuál es la imagen que ustedes tienen de Elizabeth y Zacarías? ¿Qué edades tienen? Si quieren pueden responder en el chat, está abierto para que puedan responder. ¿Cómo nos imaginamos? Porque nos dice, en la Reina Valera nos está diciendo en el español que eran de edad avanzada. ¿Y qué pasa? Según nuestra la perspectiva de lo que es la edad avanzada, acá estoy viendo que dicen de edad maduritos, de edad avanzada, mayores. O sea, nos imaginamos de 80 para arriba, dice Franklin. Isa dice alrededor de 50. O sea, nos hacemos la imagen de lo siguiente. Miren, esta es la imagen que nosotros tenemos de
de Zacarías y de Elizabeth, de dos ancianitos, de dos abuelitos ya de gran edad, de por encima de los 80 años. Eso es normalmente lo que nosotros creíamos. Pero ahora que nosotros conocemos el templo y ahora que estamos estudiando el servicio, hemos podido tener así como un pequeña untadita de mantequilla en el pan sobre lo que es el templo. Entonces, tenemos que analizar esto de acuerdo al vocabulario del templo y cómo funcionaba el templo. Algo muy interesante, he visto que algunos han respondido entre 40 y 50, otros por encima de los 80, ya personas muy ancianas, pero en realidad esta es la imagen que siempre tuvimos de Zacarías y Elizabeth. De dos abuelitos muy cariñosos, muy pícaros, le diríamos acá en Argentina, y que esa es la imagen que nosotros no hemos hecho de Zacarías y de Elizabeth. Pero miren algo muy interesante. Cuando nosotros vamos al libro de Números, nos va a decir lo siguiente. Vamos al Números, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a leer. Versículo 1 al 3. Y dice lo siguiente. Habló Adonai a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví y su familia, según la casa de su padre. Y de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces, ahora cuando nosotros estamos leyendo, volvemos al libro de Lucas, capítulo 1, vamos a volver a Lucas, capítulo 1, nos vamos a dar con que cuando leemos en el versículo 7, cuando está diciendo de que eran de edad avanzada, quiere decir que ellos eran de edad avanzada para el servicio en el templo. No es que eran ancianos de 80, 70, 60 años. Ya a esa edad ellos estaban retirados de las funciones dentro del templo. Sí se les asignaban otras funciones en otras áreas en el templo, pero en el servicio en sí, en el azará, acuérdense, donde prestaban servicio los sacerdotes cada semana, la edad era de entre los 30 años a 50 años, ¿bien? O sea que Zacarías y Elizabeth no había mucha diferencia de edad entre ellos, estarían rondando entre los 45 50 años de edad. Entonces, ahora ya no nos imaginamos que eran unos abuelitos de 80, 90 años como Abraham y Sara, porque esa es la conexión que hacemos, sino que de alguna forma eran jóvenes, eran bastante jóvenes. Pero como está la palabra edad avanzada, y al no haber sido expuestos a cómo era el servicio en el templo, nuestra imaginación, nos imaginábamos, como vemos aquí en el PowerPoint, vemos a dos abuelitos de por encima de los 80 años. Pero en sí tenían 50, no llegaban a los 50, estaban entre los 45 y 50, digamos, aproximadamente. Entonces, hasta ahí ya vamos viendo que nos está dando una información bastante importante. Ya hemos descubierto en qué edades más o menos está Zacarías y Elizabeth. Si seguimos leyendo, vamos viendo que dice en el versículo, vamos a ir al versículo 8, y dice que aconteció que ejercía Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Bien, nos detengamos en el versículo 9, porque ahora nos va a dar
digamos, nos va a dar el contexto tiempo. Nos va a decir en qué momento del día está Zacarías. Miren cuánta información nos está dando. Y solamente tenemos que remitirnos ¿a qué? Al templo, para poder entender el contexto de lo que está sucediendo, los hechos que están sucediendo en el capítulo 1 de Lucas. Dice que en el versículo 10 dice que toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Esto lo podemos asociar con lo que dice en Hechos 10 del versículo 1 al 3. Miren lo que dice. Vamos al capítulo 10, versículo 1 al 3. Y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. O sea, vemos que Cornelio dice que él estaba orando a la hora 9. Cuando nosotros nos vamos al servicio del templo y volvemos a Lucas 1, aquí no nos dice una hora exacta como en Hechos 10, que dice que estaba en la hora 9, pero nos está marcando un tiempo que es la hora del incienso. Por lo general, la ofrenda del incienso se hacía 2 veces en el día, se hacía por la mañana y se hacía por la tarde. Se hacía a la hora sexta, que era alrededor de entre las 9 y 12 del mediodía, y durante la hora novena, que era entre las 12 y las 16 horas del día. O sea que en una franja horaria, Zacarías estaba en esta franja horaria que se presentaba la ofrenda del incienso, él estaba o por la mañana o por la tarde. Ya más o menos nos ubicamos en nuestro horario. ¿En qué horario? Entre las 9 y las 12 puede haber estado, o entre las 12 y 16 horas o 16 horas de la tarde. Algo muy importante, también podemos saber a través del funcionamiento, cuando empezamos a estudiar el funcionamiento del templo, sabemos que los sacerdotes que nunca prestaron servicio en su vida de el incienso, les tocaba el turno de la tarde. Entonces ahí podemos hacer una conexión, porque sabemos más adelante dice que se le apareció un ángel en ese horario. Ahora, cuando nosotros vamos a Hechos 10, ¿qué sucede con Cornelio? Él estaba en la hora 9, que era la hora de la presentación del incienso, miren. Y esto es increíble porque estamos hablando de un centurión, un soldado romano que es considerado justo. Y ahora vimos en el vocabulario de Lucas 1 que es una persona justa. Y estamos viendo que es un romano que guarda los mandamientos del Eterno, que hacía mucha justicia y bondad con el pueblo de Dios, y que él estaba orando. ¡Wow! Este centurión romano podemos deducir que estaba orando lo mismo en su casa que se oraba en el templo. Y es las mismas oraciones que está haciendo Zacarías en el templo a la hora de presentar el santuario. Entonces ahí podemos ver una conexión. ¿Y qué punto de conexión? Que se aparece un ángel con un mensaje. Entonces, hoy con investigando y estudiando el funcionamiento del templo y la liturgia en el templo, hoy tenemos la bendición de contar con esas oraciones, que son las oraciones de la Amidá, que son las que se hacen de pie, que están en el Sidur. Esas eran las oraciones que se hacían en este momento, cuando se presentaba el incienso, por la mañana y por la tarde. Entonces ya ahora sabemos en qué horario estaba Zacarías presentando el incienso, qué oraciones estaban haciendo, y miren cómo lo hemos relacionado con un hecho del libro de Hechos, capítulo 10, en los versículos que habla de Cornelio. Y es increíble cómo está tan presente y está tan latente en el Nuevo Testamento el templo, solo que estaba oculto ante nuestros ojos. Al no estar expuesto a esta información, leíamos esta información y era irrelevante. Hoy, miren cuánto
hemos avanzado, recién estamos por los primeros 8 capítulos del capítulo 1. Entonces vemos que ya hemos descubierto de qué edad era Zacarías, en qué horario y qué oraciones estaba haciendo el pueblo. Miren, pero también nos dice en el versículo 8, nos dice, aconteció que Zacarías estaba en el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Le tocó en suerte ofrendar el incienso. Bien, acá vamos a detenernos un poquito y vamos a analizar estos dos versículos. Dice que era de acuerdo al orden de su clase. ¿Y cuál era la clase de Zacarías? Cuando nosotros leemos en el versículo 5, dice que él era de la clase de Abías. Él pertenecía a la familia de Abías. Entonces ahí ya tenemos una información. Tengámoslo en mente, lo tengamos eso ahí reservadito, porque es una información que la vamos a usar a continuación. Dice también que le había tocado en suerte. ¿Y cómo es esto? Miren, vamos a ir a la aplicación del templo y nos vamos a ir al edificio que está aquí a nuestra izquierda. Vamos a entrar por la puerta de Nicanor. Vamos a ir acá al edificio que está a nuestra izquierda. Recuerden que este edificio que está aquí, vamos a ir acá, el edificio es el Dizab Haganasid, la Cámara de la Piedra Labrada. Y en este edificio vamos a ver que, estamos entrando acá, en esta cámara, en donde habíamos visto que estaba el lavacro de bronce, en donde los sacerdotes lavaban sus pies y sus manos, y estaba el vestíbulo del sacerdote, del sumo sacerdote, se reunían al momento de que iniciaban sus actividades, los sacerdotes se reunían en este lugar para echar suerte sobre las funciones que se debían hacer dentro del templo. Y era muy curioso cómo se hacía el sorteo. De acuerdo a la Mishnah y al recurso Color of Bet Hamidash, que es un muy buen recurso, nos indica que se hacía una ronda de todos los sacerdotes, que ellos estaban con sus vestiduras, en sus cabezas tenían un turbante, y ellos tenían que echar suerte. ¿Cómo era el sistema de echar suerte? Como estaba prohibido, está prohibido por la Torá contar cabezas humanas, o sea, contar por persona. Ellos hacían esto, ellos levantaban sus manos y ponían 1 o 2. Entonces, ¿qué es lo que hacía el sacerdote que echaba suerte? Contaba los dedos. 1, 2, y contaba hasta llegar a 25. Y el que iba sumando 1, 2, 3 y así iba sumando. Iba sumando hasta llegar a 25. Y cuando llegaba a 25 era la persona que le tocaba hacer la función que se estaba sorteando. Entonces, y era algo muy interesante, como para no perderse el que contaba, ¿qué hacía? Cuando él empezaba a contar, por el sacerdote que empezaba a contar, lo que hacía es que al primer sacerdote que él contaba, le contaba sus dedos, se tenía que sacar el turbante. Y ahí era un gran inconveniente. ¿Por qué? Porque sabemos que en el templo no podían estar con las cabezas descubiertas. Entonces, debajo del turbante tenían una especie de kippah. De ahí proviene el uso de la kippah. Está conectado directamente al templo. Y es algo que nuestros hermanos de Judá lo han tomado como una norma, pero está relacionado 100% con lo que sucedía en el templo. ¿Por qué? Porque sabemos que ningún sacerdote podía estar con su cabeza descubierta. Si estaba con la cabeza descubierta, era automáticamente muerte. Entonces, la solución fue que debajo del turbante usaran una kippah. De ahí proviene lo que usan y lo que hoy nosotros conocemos con nuestros hermanos de Judá usan, que en sí es algo que los distingue, pero proviene esa costumbre del templo. Ellos están con su cabeza cubierta
Porque si en el templo lo hacían, ellos también lo están haciendo en memoria de lo que se hacía en el templo. Para no perder digamos, ese conocimiento, para no perder, sí, el conocimiento. Y que eso sea algo que permanezca y ellos tener siempre en mente que cuando el templo esté, tienen que usar su cabeza cubierta. ¿Bien? Entonces, ahora vemos que es algo que siempre decimos, no, eso es tradición, no, eso es solo de los judíos. No, miren, eso que están haciendo está realmente ligado directamente al templo. Entonces, es algo interesante y ahora vamos entendiendo que muchas costumbres de nuestros hermanos mayores de Judá están relacionadas al templo. Pero ¿cómo sabemos esto? Mientras más estudiamos el templo y vemos lo que hacen nuestros hermanos de Judá, vamos a ir viendo que muchas cosas de lo que ellos hacen están 100% relacionados con el templo. Entonces, ahora ya descubrimos, aprendimos cómo era el conteo, cómo se hacía este sorteo, y en este sorteo salió favorecido Zacarías para que presentara la ofrenda de incienso en el día. Dice después que es de acuerdo, dice en el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio. Y ahora también nos da una información que es importante, que nos dice de qué clase era Zacarías. Dice que es la clase de Abdías. Bien, ahora nosotros sí vamos a Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 24, del versículo 4 al 19. Vamos a ver de que se empieza a poner en orden el servicio en el templo. Y se empieza a echar suerte cómo cada familia de sacerdotes va a servir en el templo. Si nosotros vamos, yo les invito a que lo lean completamente el capítulo porque da mucha información, pero nos vamos a centrar en el capítulo 7, vamos a empezar a leer. Y empieza a hablar que la primera suerte le tocó a Joarib, la segunda suerte le tocó a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Ahora vemos que si dice en Lucas, de acuerdo a la costumbre de los sacerdotes, y nos está dando a la familia que pertenece a Zacarías, entonces ahora, a través de Primera de Crónicas 24, en el versículo 10 exactamente, nos dice cuál fue el orden, el número de suerte que le tocó a Abías para servir en el templo. A él le tocó la octava suerte. ¿Ya? Entonces esto es una información bastante importante, porque ahora si nosotros queremos descubrir en qué tiempo del año estaba sirviendo Zacarías, lo podemos hacer. Miren, vamos a ver un segundito. Ahora vamos a ver, y esta es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuándo Zacarías sirvió según su división? Y es algo muy importante conocer el calendario hebreo. Acá tenemos los meses hebreos. Tenemos el mes de Nisan, que es el primer mes. ¿Por qué comenzamos a contar del mes de Nisan? Recuerden que esto es de acuerdo al templo y el calendario que se manejaba dentro del templo era de acuerdo a las fiestas. Y sabemos que las fiestas comienzan, el calendario, digamos de alguna forma como se dice religioso, empieza con el mes de Nisan, que es el primer mes o el mes de Aviv. El segundo mes es Iyar, el tercer mes es Sivan, el cuarto Tamuz, el quinto Av, el sexto Elul, el séptimo es Etanim o Tirri, el octavo es Seban, el noveno es Kislev, el décimo es Tebet, el décimo primero Shevat y el décimo segundo Adar. ¿Bien? O sea, ahora esto es de acuerdo a cómo funcionaba el templo, el calendario que funcionaba de acuerdo a las fiestas. Ahora, la pregunta es, y vuelvo a preguntar, ¿cuándo Zacarías sirvió según su división? Y ahora es lo más interesante. Y ahora yo los invito a que juntos podamos y tengan
sus Biblias abiertas en Primera de Crónicas, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 7 en adelante. Entonces, ahora vamos a saber en qué semanas, vamos a descubrir en qué semana le tocaba servir a la familia de Zacarías. ¿Por qué semanas? Recuerden que, como habíamos visto, cuando vimos las divisiones del altar y como habíamos de los atrios, y habíamos descubierto de que se había hecho este suerte, se había repartido los turnos para servir una familia de sacerdotes con una familia de levitas, con una familia de Israel, y que estas familias iban a servir durante una semana completa dentro del templo. Habíamos visto que los sacerdotes y los levitas tenían un lugar donde permanecer esos 7 días mientras ellos estaban prestando servicios en el templo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuándo Zacarías servía según su división? ¿Qué semana le tocó? Bueno, vamos a analizarlo. Ya tenemos en mente ahora que él pertenece a la familia de Abdías, que en suerte le había tocado la 8ª suerte. Y aparte, sabemos que cada familia sacerdote estaba sirviendo una semana al año, o 2 semanas, llegaban a servir hasta 2 semanas al año. Pero bueno, vamos ahora a descubrir, porque dice de acuerdo a la costumbre del sacerdocio. Entonces, vamos a descubrir juntos en qué semana estaba Zacarías sirviendo en el templo. Yo acá quiero invitarlos a que juntos, y si pueden ir comentando en el chat, no hay ningún problema. Así lo hacemos más dinámico, ya que es nuestra última clase, lo vamos a hacer un poquito más dinámico y más interesante. Entonces, primera semana. Acá tenemos toda la semana, vamos a tomar las primeras 12 semanas del año. Si no, se nos va a hacer largo, sino que vamos a tomar las primeras 12. La primera semana, o sea, el primer turno, ¿a quién le toca? De acuerdo a lo que nos dice Primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 7. Nos dice que la primera semana le toca a Joairib, la primera semana. La segunda semana le toca a Jedaías. La tercera semana, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca la tercera semana? En la tercera semana, todas las familias debían prestar servicio en el templo. Todos debían presentar el servicio en el templo. ¿Por qué? Porque es una de las fiestas de peregrinación, que todos tenían que, el pueblo subía al templo. Entonces, imagínense, una familia no podía hacer el servicio para tanta gente. O sea, manipular las ofrendas, manipular la sangre, era muy complicado. Entonces, la tercera semana del mes, del año, servían todos los sacerdotes en el templo. Ahora, la cuarta semana, ¿quién sirve en el templo? La cuarta semana pasa a la tercera suerte. Sí, en la primera es Joarib, en la segunda es Joadías, en la tercera, que le tocaría a Harim, sirven todos. Entonces ahora la suerte se corre un turno. Entonces la cuarta semana le toca a Harim. La quinta semana, entonces le toca a la cuarta suerte, que es Soarim. La sexta semana le toca a Malaquías, que él pertenece a la quinta suerte. La sexta suerte, que es de Mijamín, le toca la séptima semana. Ahora, la octava semana, ¿a quién le toca? Le toca a Cos, que está en el puesto número 7, o sea, en la suerte número 7. Ahora, la novena semana, ¿a quién le toca? Los invito, hermanos, que puedan comentar. ¿A quién le toca?
Marta dice a todos. Bien, Marta, ha hecho los deberes. Isa dice habías. Ajá. Miren, en la Cecilia dice habías. Si nosotros seguimos leyendo de acuerdo a lo que nos dice acá, sí, le tocaría en la 9ª semana a habías. Pero recuerden que dentro de estas semanas están las fiestas. Y en la 9ª semana es la semana de Pentecostés o Shavuot. Bien, entonces los que contestaron que servían todos y por qué era Shavuot están en lo correcto. Exactamente, todos sirven ahí. ¿Por qué? Porque es una de las 3 fiestas que todo varón debía subir a Jerusalén, que había que ir a peregrinar. Son las 3 fiestas. Esas son las únicas 3 fiestas del Eterno. Las otras son conmemoraciones santas, pero estas son las 3 principales festividades, son las que se consideran fiestas. Fiestas, ¿bien? Entonces vemos ahora que la octava se corre 2 turnos y ahora a Abías le corresponde la 10ª semana del año. O sea que Abías estaba sirviendo en la 2ª semana del mes de Sivan. Entonces ya ahora descubrimos cuándo Abías estaba ofreciendo y estaba sirviendo en el templo. Era en la 10ª semana después de Pentecostés. Importante información, ¿no? Miren qué importante que hemos podido descubrir en qué momento del año. Y vemos que no las escrituras no nos dan mucha información. Lo hemos ido descubriendo de acuerdo a lo que hemos ido aprendiendo en el templo, estudiando el contexto de este capítulo. Y el contexto de este capítulo es bastante interesante porque está muy relacionado al tema. Y esto me surge una pregunta. ¿A quién Lucas le estaba escribiendo esta carta? Porque cuando nosotros volvemos a Lucas capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todos los casos según su origen, escribírtelas por orden. Oh, excelente Teófilo. Ahora la pregunta es: ¿quién es Teófilo? Yo he podido leer un poquito sobre comentarios cristianos. Yo aquí en mi Biblia tengo un comentario que es un poco imparcial, o sea, no va para ningún tipo de dogma. La Biblia que uso es la Reina Valera 960, Tras las huellas del Mesías de Kev Domso. Es muy buena Biblia, se la recomiendo. Es esta. La recomiendo porque es muy buena Biblia de estudio. No, los comentarios no son dogmáticos. Sí, se ve ahí. Ahí, se ve. Tras las huellas del Mesías. De Kev Domso. Muy buena Biblia. Recomendable, en español está, y todos los comentarios son de acuerdo a contexto cultural, contexto arqueológico, o sea, no está ligado con la religión o lo que es los dogmas de una denominación o de un sistema religioso. Está muy bueno, sus comentarios son imparciales, y él es bastante imparcial. El comentarista nos dice que es bastante imparcial porque cuando habla de Teófilo, nos menciona que Teófilo puede haber llegado a ser una persona muy importante de Roma, porque su nombre es en griego, que significa, a ver que lo tengo por aquí, lo tenía marcadito, Lucas. Dice que Teófilo, este se me perdió. Acá está, perdón.
Dice, este evangelio es uno de los volúmenes compañeros del libro de Hechos, y el lenguaje y la estructura de estos dos libros indica que ambos fueron escritos por la misma persona. Van dirigidos a la mismo individuo. Dice que el libro de Hechos y el libro de Lucas están dirigidos a Teófilo, y el segundo hace alusión al primero. Ciertas secciones de Hechos usan el pronombre nosotros. Bueno, dice que da a entender que estaba él y Pablo. Se convierte en su autoridad. Es posible que Lucas fuera gentil por nacimiento, bien educado en la cultura griega, mediante médico de profesión, compañero de Pablo en varios momentos. Segundo viaje misionero, dice que fue a Roma. Y que Teófilo, dice, el Evangelio se dirige específicamente a Teófilo, cuyo nombre significa uno que ama a Dios. Eso es lo que significa Teófilo, es un nombre griego. Y casi con certeza, dice él, se refiere a una persona particular más que amante de Dios en general. El uso de excelentísimo, dice que usa el uso de la palabra excelentísimo Teófilo, junto al nombre indica que es un individuo o de persona responsable de alto nivel. Puede considerarse que era un oficial romano, al menos que era de la alta posición y rico. Bien, ahora esto a mí me parece bastante interesante, porque Lucas está escribiendo de una forma bastante particular. Lucas está usando vocabulario del templo. Y yo creo que Teófilo no era, como habremos aprendido, de que es para nosotros la carta, porque somos amamos al Señor, amamos de Dios, sino que tampoco le estaba escribiendo a un romano, le estaba escribiendo a alguien por el vocabulario. Podemos deducir que estaba escribiéndole a alguien que conocía del templo, porque vemos que no da mucha información. Y algo bastante interesante, que cuando estudiamos los historiadores del primer siglo y nombran a los sacerdotes en el templo, a los sumos sacerdotes, hay una coincidencia de que hubo un sacerdote llamado Teófilo. Y que no me extraña, de acuerdo a lo que se narra en las cartas del primer siglo, que este sacerdote de alguna forma haya escuchado de Yeshua, de Jesús, o que sea un creyente en el Mesías Yeshua. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Hechos, vamos al libro de Hechos, capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente. Hechos capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra de Adonai, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, no me cabe duda que quizás si Teófilo realmente era un sacerdote, era un creyente en el Mesías, o estaba conociendo del Mesías. Y acá tenemos una evidencia que digamos que el pueblo de Dios no desechó al Mesías. Porque tristemente está ese antisemitismo que dice, no, los judíos desecharon el Mesías, los sacerdotes desecharon el Mesías. ¿Qué dice Hechos? Dice que, es más, en otra cita dice que miles de judíos obedecieron la fe. Y acá nos está apuntando directamente al sacerdocio. Y que muchos sacerdotes creyeron en el Mesías y obedecieron a la fe. Dice acá que ellos obedecían a la fe en el Mesías Yeshua. Entonces, ahora esa pregunta que se me hizo, tengo más claridad. ¿A quién? Ahora puedo entender por qué Lucas usa mucho el templo. Quizás es muy posible que este Teófilo era ese sacerdote que estaba en el primer siglo, uno de los sumos sacerdotes que prestó servicio en el primer siglo, después de la muerte del Mesías, antes de la destrucción del templo. ¿Bien?
Entonces, vemos que Lucas usa mucho el vocabulario del templo y que también se está dirigiendo a alguien que conoce, porque no nos está dando mucha información. Imagínense ya una persona que conoce el templo cuando dice Lucas que era según su orden y de acuerdo a la costumbre de los sacerdotes, esa persona ya sabía lo que nosotros acabamos de analizar de forma automática. ¿Por qué? Porque estaba expuesto y conocía el funcionamiento del templo. Por eso, no me cabe duda que quizás haya sido un sacerdote a quien Lucas le escribe esta carta, ¿bien? El libro de Lucas, la carta de Lucas, ¿bien? Entonces hay una perlita, una preguntita ahí para meditar y seguir validando. Por favor, validen todo, no me crean, validen toda la información. Eso va a hacer que nuestra fe sea firme y que poder nosotros tener las bases y los fundamentos de nuestra fe. ¿Bien? Entonces, habíamos descubierto ya en qué tiempo estaba Zacarías sirviendo en el templo. Ahora vamos a seguir leyendo. Bueno, seguimos en el capítulo 1 de Lucas. Habíamos quedado en el versículo 11. Y ahora es bastante interesante porque toda esta información que ahora nos va a dar nos va a servir para descubrir algo que quizás nunca se nos hubiera ocurrido saber. Veo que algunos hermanos ya han hecho el curso 01 del templo. Los quiero invitar a que vayan, se suscriban, se matriculen en tesorosdeltemplo.com, donde van a tener accesibilidad al curso del templo 01, 02 y ahora estamos terminando el 03, para que puedan ir y poder profundizar más en estos tiempos, en el templo, perdón, y profundizar más en lo que estamos viendo. Esto es simplemente una pequeña puntadita en el pan de mantequilla. O sea, es como algo muy simple que podamos querer estudiar más del tema. Entonces, miren cuánto más información podemos sacar de estudiar el tema. Si nosotros seguimos leyendo ya del versículo 11 para adelante, sabemos qué es lo que sucede con Zacarías, que él recibe la visión del ángel. El ángel le da una profecía, que va a tener un hijo. Él cuestiona, o sea, de alguna forma él le dice al ángel cómo va a tener él un hijo si ya es una persona ya, digamos, de edad avanzada. Sabemos que esa edad avanzada entre los 45 y 50 años. Una persona, o sea, su esposa, perdón, era estéril. Y después dice que el sacerdote, el ángel, lo deja mudo. Lo deja mudo, él sale y las personas entendieron de que había tenido visión en el templo. Pero miren, vamos a leer del versículo 23 al 25. Nos vamos a adelantar al versículo 23 al 25 para ver qué más información nos da. Dice, pero vamos a leer del 22. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario. Él les habló por sueños y permaneció mudo. Por señas y permaneció mudo. Y cumpliéndose los días de su ministerio, se fue a su casa. Ahora nos está validando de que él estuvo una semana sirviendo en el templo. Y en ese transcurso de semana le sucede esto. Y a pesar de que él estaba mudo, terminó de servir. Sirvió en el templo, siguió sirviendo. Y acá nos valida de que los sacerdotes y los levitas permanecían una semana en ministerio dentro del templo. ¿Bien? Entonces dice que cumplió sus días de ministerio y se fue a su casa. Versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth. O sea, no nos dice cuándo, pero nos dice que su mujer Elizabeth concibió. Y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Por qué dice esto Elizabeth? Recuerden que en el antiguo Medio Oriente el no tener hijo era una vergüenza. Y muchas veces se asociaba que no tenían hijos porque habían pecado. Y acá nos está diciendo la escritura que Elizabeth era estéril.
Y encima nos deja bien claro, cuando nosotros leemos en el versículo 6, dice que ambos eran justos y que ellos caminaban de acuerdo a los mandamientos y a las ordenanzas de Adonai. Entonces, por eso es que ella en su oración dice eso, dice que ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar esa afrenta, la vergüenza. Ellos, a pesar de que eran sacerdotes, de que eran justos, era muy posible que delante de las personas, porque dice adelante, entre los hombres, ella tenía esta afrenta, ellos tenían esa afrenta. Al no tener hijos, eran avergonzados. Es más, hasta seguro murmuraban de que había pecado. Por eso había un pecado, algo oculto, que por eso no podían tener hijos. Pero por eso es que Lucas aclara desde un principio de que ellos eran justos y que caminaban de acuerdo al mandamiento del Eterno, sino que era una condición médica, una condición física, por lo cual ellos no podían tener hijos. Ahora, ¿para qué me sirve esta información? Y acá empieza a darnos información con respecto al nacimiento de Jesús, de Yeshua. Ahora, todo esto que hemos aprendido, que hemos ubicado en el tiempo y no hemos ubicado en el año, hemos ubicado el contexto del capítulo, va a servir para responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo nace Yeshua? ¿Cuándo nace Jesús? Miren todo lo que podemos llegar a aprender de acuerdo al tema. No nos da una fecha específica, pero la información que nos da a partir de ahora en adelante, más todo lo que vimos hasta recién, nos va a servir para calcular y para aprender cuándo realmente nace nuestro Mesías Yeshua. ¿Realmente será cuando la tradición o el dogma nos ha enseñado? Vamos a analizar y vamos a ir conjuntamente, y voy a tratar de ir un poco despacito porque aquí vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para validar la información, y vamos a ir de acuerdo a las escrituras y según la narración de los hechos. Vamos a hacer una pequeña investigación. Vamos a hacer como detectives. Ya tenemos parte de la información. Ahora, con esa información más esta, vamos a ir descubriendo cuándo nuestro Mesías nace. Y miren, y esto es importante que lo aprendan. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestra función de educar. Yo sé que aquí en la sala hay muchos que ya lo saben, hay muchos que esto ya sería un repaso, pero hay otros que es la primera vez que van a ser expuestos a esta información. Entonces, esta es una buena forma de, como dice nuestro hermano Rico, de presentar esta información y no ir directamente a confrontar, a pelear, a debatir, a discutir, a juzgar, sino que hoy el Eterno nos ha regalado esta inmensa bendición de tener maestros, de poder tener los recursos para poder aprender, educarnos bien. Ahora es nuestra función. Nuestra función hoy en día, con esta información, es educar a nuestros hermanos que están en el otro campamento o personas que no conocen del Eterno. Entonces ahora nuestro desafío es presentar esta información, llegar a esos oídos sin tener que discutir, sin tener que debatir, sin generar enemistades. Porque hoy, acuérdense, ¿cuál era la función de Israel? En un principio Israel, dice el Eterno, que iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea que la función de Israel es la función de un sacerdote. La función de enseñar qué es lo santo y lo profano. De ir a las naciones y hacer conocer la justicia y la bondad de Dios y hacer conocer el templo, la casa de nuestro rey. Entonces, es parte hoy de nuestra función de educarnos para educar y no ir a confrontar ni ser, como dice nuestro hermano Rico, terrorista de la Torá. Nuestra función hoy es educarnos para enseñar
y educar, presentar la información y que la información tome vida. La escritura tome vida delante de los ojos de las personas que nos están oyendo y quiera indagar y quiera conocer más de nuestro Rey. Se acabó ya el ir a discutir, pelear, ir con la Biblia bajo el brazo como si fuera una ametralladora, no más. Debemos educarnos para educar. Entonces, esta es una buena forma para nosotros poder exponer realmente cuándo nace el Mesías. Por eso lo vamos a tomar con tiempo. Los invito a que tomen nota, que puedan tomar nota, no está de más, y tener esto siempre presente, porque es un tema que siempre va a ser de discusión. Ahora depende de nosotros que no sea más de discusión, que con la información, que podamos presentar la información y que sea una información que diga, a ver, ¿será así? Entonces vamos juntos a descubrir cuándo nace nuestro Mesías Yeshua. Entonces, vamos, acá tenemos los meses del calendario. Eso siempre tengamos en cuenta que el conteo va a ser de acuerdo al mes de Aviv, al mes de Nisan. Y vamos a ir leyendo. Como leímos en los versículos 23 al 25, dice que después de que sucedieron esto, entonces sabemos entonces que Zacarías estaba sirviendo la segunda semana del mes de Iván, o sea, que estaba en el mes 3, en la segunda quincena, él estaba sirviendo en el templo. Y dice que después de que él cumplió sus días, se fue a su casa y después dice concibió Elisa. No sabemos bien cuánto tiempo, no creo que haya sido ahí nomás en el momento, sino que haya tomado un buen tiempo, quizás una semana, 15 días, quizás un mes, no lo sabemos. Recordemos que durante todo este periodo Zacarías estaba mudo. Y imagínense cómo él se podía hacer entender, ¿no?, con su esposa. Entonces, ya tenemos identificado aquí, aquí identificado que la concepción de Juan se dio entre, vamos a decir, entre fines de Sivan, mes de Tamuz. Ahí se concibió Juan. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Bien, podemos llegar a sacar esa conclusión. No va a ser una información así al día, sino que más o menos vamos a tener una diferencia, digamos, entre 15 días antes o 15 días después, pero vamos a tener una visión general del tiempo en el cual nuestro Mesías nace. Bien, entonces vemos que la concepción de Juan podemos llegar a entender que puede ser entre los últimos 15 días de Sivan, primeros 15 días del mes de Tamuz. Dice que en el versículo 24 dice que Elizabeth se recluye en su casa por 5 meses. Entonces, contemos, desde el mes de Tamuz, vamos a tomar este parámetro, mes de Tamuz, 1, 2, 3, 4, 5, o sea que en el mes de Kislev, ella estaba recluida. Bien, ahora vamos al versículo 26. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad, fue enviado a una ciudad llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam o María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Pero acá nos está diciendo al sexto mes el ángel. ¿A qué sexto mes se está refiriendo el ángel? ¿O en qué sexto mes el ángel fue a visitar a María? Miren, si nosotros seguimos leyendo y nos vamos al versículo 39 al 41, nos dice lo siguiente. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en su casa, en la casa de Zacarías, y saludó a Elisa. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces, ¿de qué sexto mes está hablando? Está hablando del sexto mes de que sucedieron los hechos. O sea, que María
recibe la visita del ángel en el mes de Tebet. ¿Bien? ¿Y cómo lo validamos? Dice en el capítulo 1, versículo 26, nos dice que fue en el sexto mes, y dice en el versículo 39 al 41, nos aclara que fue en aquellos días. O sea que viene a ser al sexto mes de embarazo de Elisa. ¿Bien? O sea que en este momento Juan, en el vientre de su madre, tiene 6 meses. ¿Bien? Ahora vamos a los versículos 57 al 58. Y dice, cuando a Elizabeth se le cumple el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, y se regocijaron con ellas. Entonces, acá dice que Elizabeth dio a luz cuando se cumplió su tiempo. Entonces, ¿cuándo nace Juan el Bautista? Si en el mes de Tebet son 6 meses, ¿cuánto tiempo tiene un embarazo? La verdad, 9 meses. Entonces, tenemos que contar mes de Shevat, mes de Adar, mes de Nisan. En el mes de Nisan nace Juan el Bautista, de acuerdo a lo que nos dice Lucas capítulo 57 al 58. Ahora, la pregunta es, acá vemos que mes de Nisan nace Lucas, Lucas 1, versículo 57 al 58. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nace Yeshua? Ahora, por matemáticas, y sabiendo que un embarazo dura 9 meses, y que hay una diferencia entre la concepción de Yeshua con Juan de 6 meses, entonces Yeshua, vamos a contar, si aquí son los 9 meses del nacimiento de Juan, contemos 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo mes es el nacimiento de Yeshua. Viene a nacer para el mes de Tisri. Viene a nacer en el séptimo mes, en el mes de Tanim o en el mes de Tirri. ¿Qué festividades tenemos en Tirri o en el mes de Tanim? Tenemos Yom Teruah, tenemos Yom Kippur y tenemos Sukkot. Tenemos la fiesta de trompetas, comienzo de año, tenemos el día de la expiación y tenemos el día y la semana de Tabernáculo. Entonces, aproximadamente nuestro Mesías Yeshua, teniendo esa diferencia que más o menos teníamos de 15 días, puede haber nacido entre los primeros 15, muy probablemente en la fiesta de Tabernáculos. ¿Bien? Ahora, eso es de acuerdo al calendario hebreo. Ahora, realmente, Yeshua nació un 25 de diciembre, de acuerdo a nuestro calendario. Miren, vamos a ir al siguiente cuadrito, para tener más claro. Acá tenemos el calendario hebreo y en el medio tenemos el calendario nuestro, greco-romano. Entonces vemos que el mes de Nisan es por lo general entre el mes de abril y el mes de marzo. O sea que en esa temporada nace Juan el Bautista. Juan, hijo de Zacarías. El nombre sería Yohanan ben Zacarías. Entonces, en el mes de Nisan nace Yohanan, Juan. Entonces ahora tenemos que contar 6 meses y nos vamos al mes de Tisri. ¿Es diciembre? No. El nacimiento del Mesías fue entre el mes de septiembre y el mes de octubre, entre las fiestas de trompetas y de tabernáculos. Muy probable fiestas de tabernáculos. ¿Ya? En el mes de diciembre no hay una fiesta. Es el mes de Kislev, el mes de Tebet. Y es más, si queremos forzarlo a que nace el 25 de diciembre,
ya ese embarazo va a tener casi un año. Y es algo improbable, no es natural. Entonces, hemos validado, y miren toda esta información que hemos tenido que manejar y que hemos aprendido y cómo hemos descubierto el periodo en el que nuestro Mesías Yeshua nace. Y fue todo centrándonos en qué, en el templo. Y vemos que las cartas del Nuevo Testamento, los escritos apostólicos del primer siglo, no están ajenos al templo. Estaban muy vigentes. Y era vocabulario que los discípulos, ellos manejaban y entendían muy bien. Vemos a Lucas, que se dice que era médico, pero conocía mucho del templo. Y es muy posible que le estaba escribiendo un sacerdote. Y miren toda la información que esta persona que está leyendo la carta de Lucas, que fue, digamos, el receptor original, miren todo lo que está, toda la información que él está sacando y todas las riquezas que él está sacando de lo que Lucas le está contando. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces tenemos que mirarlo a través de los ojos de, por ejemplo, de Teófilo. ¿Y qué es lo que entendía Teófilo? Miren todo lo que podemos aprender mirando de acuerdo al contexto original. De esta forma también hemos validado que el Mesías no nació el 25 de diciembre. Y miren, lo hemos hecho de una forma que no hay que confrontar, no hay que pelear, no hay que ser terrorista de la Torá, sino que presentando la información y presentando los recursos y validando la información, llegamos a la conclusión de que el 25 de diciembre Yeshua no nace. Nace para la fiesta de tabernáculos entre los meses, para nosotros, septiembre, octubre. Es más, podemos decir, pero si no fue en el primer turno que le tocaba servir a Zacarías, no fue en la primera semana del año, fue en la segunda semana del año. Miren, mi esposa hizo esa pregunta y se puso y hizo los cálculos. No hay forma de que caiga un 25 de diciembre. Yo les invito a que lo hagan y que para que lo puedan poner en práctica y se van a dar cuenta que no hay forma. Si fue, acá lo hemos hecho tomando que la suerte fue en la primera semana, porque dice que es de acuerdo a la costumbre del sacerdocio, entonces fue en la primera semana. Pero en el caso que no hubiera sido la primera semana y fuera la segunda semana en el año que Zacarías estaba sirviendo en el templo, hagan los cálculos y van a descubrir una gran sorpresa. Uno, no nació en un 25 de diciembre, nace en otra fecha muy particular. Yo les invito a que hagan ese cálculo, que hagan ese ejercicio en su casa y que validen la información y que esto sirva para que podamos educarnos y educar a nuestros hermanos. No ir a pelear, sino que a educarnos, a ser representantes del reino y cumplir con nuestra función. Hoy nuestra función es esa, educarnos para compartir lo que el Eterno nos ha regalado por su gracia. Porque la verdad que hoy estemos aquí ha sido por la gracia del Eterno. No hemos hecho nada para merecerlo. Pero el Eterno se le ha placido extender sus manos, abrir nuestros ojos y regalarnos esta bendición de tener acceso a los recursos, de tener acceso a cursos, de tener acceso a hermanos, pastores que nos estén enseñando, a maestros que nos estén enseñando y guiando. Ahora nuestro deber es qué vamos a hacer con esta bendición. Dice la Escritura, te bendeciré para que seas de bendición. No solo en lo económico, también en esto, en educarnos. Entonces, mi hermano, con esto ya terminamos esta primera temporada de los estudios de la casa del Padre, el templo. Ha sido un placer, ha sido un gusto poder estar con ustedes, de poder compartir lo que el Eterno, en su inmensa misericordia y bondad, me ha regalado esta posibilidad de poder aprender, de poder compartirlo, de poder haberles podido transmitir, espero haberles podido transmitir el amor por la casa de Dios, por la casa de nuestro Rey.
de poder estudiar, de poder entender ese patrón que hay dentro de su casa, en lo físico, para nosotros aplicarlo en nuestras vidas y realmente, como decía hoy nuestro hermano Rico en el estudio de la Parashá, ser realmente nosotros el verdadero templo y poder nosotros ser dignos de que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, habite en nosotros. Y la verdad, mis hermanos, para mí ha sido un desafío poder estudiar el templo. Y ha sido un desafío ver cuánto yo tengo que cambiar en mi vida. Entonces, espero, mis hermanos, que esto haya servido, que esto sea el puntapié inicial para que se les despierte el deseo de seguir escudriñando, seguir aprendiendo en la casa de nuestro Rey. Hay tanto por aprender, mis hermanos, hay tanto por aprender. Y que demos gracias al Eterno por los maestros, los pastores y los hermanos que hace mucho que están en este caminar, que están estudiando el templo y de una forma ellos nos brindan toda esta información para que podamos aprender y crecer en nuestra fe. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por estar en estos estudios cada miércoles y le doy la gracia al Eterno porque ha sido por su gran bendición de poder estar aquí y que podamos juntos seguir creciendo. Así que, mis hermanos, nos veremos en una próxima temporada de los estudios de la Casa del Padre. Shalom, shalom. Los amo, mi hermano. Un abrazo grande desde aquí, desde Argentina. No olvidé presentarme al principio. Yo soy el hermano y pastor Augusto Rodríguez de la congregación Yeshua Ner Tamid en Argentina. Bendiciones, hermanos. Shalom, shalom.